llorar o aprovechar. Yo voy a contarles una historia de un amigo. Este era un hombre, o es un hombre, que productivo, en su plena edad productiva, tenía su empleo, su familia, alrededor de los 40 años, y en un momento dado, inesperadamente, comenzó a perder la vista. Se hizo lo que había que hacer, los médicos, los especialistas, los viajes, pero inevitablemente perdió la vista. Se convirtió en semanas en un invidente. El sostén de la familia, el padre de la familia, el núcleo de ese grupo se convirtió en pocas semanas en un invidente. Había que llorar, se lloró, pero ¿qué más? Este hombre, con mucha voluntad, dijo: yo no voy a convertirme en un invidente en una silla. Y empezó a buscar ayuda y preguntó: ¿qué puedo yo hacer ahora que soy invidente? Él me preguntó y yo le dije: mira, tú sabes que los invidentes desarrollan una mayor destreza, una mayor sensibilidad en otros sentidos. Por ejemplo, tú pudieras convertirte en un fisioterapeuta, porque precisamente vas a desarrollar mucho más el sentido del tacto y el uso de las manos, y eso puede ser una profesión para ti. Y él siguió consultando y buscando ideas, y él se dio cuenta que él, que conocía algo de radio, de electrónica, había desarrollado también un tacto muy fino para reparar circuitos impresos. Y comenzó, como una cosa y otra, a reparar circuitos impresos. Esto que le estoy relatando ocurrió hace 30 o 40 años, cuando no había celulares tanto como hoy, y todas las empresas tenían sistemas de radio para comunicarse con sus vendedores y con su gente. Entonces tenía un mercado gigantesco de muchas empresas que necesitaban reparar, ajustar sus equipos de radio. Y el hombre creció, progresó, contrató personal, creó una empresa, y su familia no solo que se mantuvo, sino que se convirtió en más próspera de lo que había sido antes. Una crisis tremenda. Yo estoy seguro que él hubiera querido conservar la vista, pero a pesar de haberla perdido, conservó la familia, la prosperidad, la motivación, y eso se convirtió en una nueva vida para él. Muy bien, la actitud, dices tú. En el día de hoy, en estos 20 minutos que me quedan ya como 18, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entender que las crisis se pueden anticipar, se pueden prevenir, se pueden controlar e inclusive se pueden aprovechar. Anticipar, prevenir, controlar, aprovechar. Y yo le voy a dar 7 claves doradas para cumplir este acerto. Y al final, si yo no les he dado las 7 claves doradas, ustedes por favor me reclaman y piden que le devuelvan su dinero. ¿Qué es una crisis? Aquí tenemos una definición. Es un evento de una magnitud tal que requiere atención intensa, prolongada, constante, profunda, porque si no lo haces, va a producir desastres, catástrofes, y va a tener grandes y lamentables consecuencias. Consecuencias en lo personal, consecuencias que afectan la continuidad de la operación de un negocio, o la continuidad de tu día normal, o la continuidad de la operación o la vida de un país. De tal manera que las crisis
no son únicamente un problema, es un problema de una magnitud tal que si no lo atiendes en forma inmediata, sostenida e inteligente, puede producir resultados devastadores. Pero, además de ser peligro, pueden ser oportunidades para crecer, oportunidades para cambiar. Pero no todo el mundo logra ver eso y se quedan en la actitud de llorar y de lamentarse. Vamos a ver los niveles de la crisis. Hay crisis de todo tamaño, para todo gusto, para toda talla, para todos países. Pero el primer nivel de crisis son lo que yo llamo crisis naturales o crisis de la naturaleza. Terremotos, ciclones, huracanes, este tipo de acontecimiento de magnitud gigantesca que cambia y afecta a países, zonas y miles o millones de personas en un solo evento. Son crisis mayúsculas, crisis nivel 1. Crisis nivel 2, crisis sociopolíticas. Por ejemplo, lo que estamos teniendo acá. ¿Tú te vas a casar? La crisis sociopolítica. Son crisis grandes que afectan países, continentes, regiones y que no hay que explicarla mucho porque aquí estamos teniendo desde hace bastante tiempo una crisis sociopolítica, económica y pare usted de contar. Nivel 3, crisis económicas. Las tenemos acá. Nivel 4, crisis empresariales, crisis que están circunscritas ya no al nivel o al ámbito de un país, sino al nivel de una empresa, de un sector empresarial, de una corporación. Y naturalmente, crisis personales, las crisis que nos afectan a nivel de la familia, de mi negocio, de mi actividad. Estas últimas, naturalmente, las tenemos con mucha frecuencia y debemos naturalmente aprender a cómo prevenirlas, anticiparlas, controlarlas o aprovecharlas. ¿Qué origina las crisis? ¿De dónde vienen las crisis? ¿De dónde surgen? Muchos factores, pero dime uno. Cambios repentinos del status quo. Oye, pero tú estás atravesado, chica. Cambios repentinos del status quo. ¿Y qué origina esos cambios repentinos? Dígame. ¿Qué las origina? Retraso cultural. Pero tú estás pensando en un tipo de crisis en particular. Mala administración. Falta de capacitación. O sea, falta de planificación. Bueno, vamos a ver los distintos niveles de crisis y las distintas causas. Porque ¿qué origina un terremoto? Eso no es falta de planificación, eso no es retraso cultural. Actos, lo que llamamos actos de Dios. Las grandes crisis, esa palabra actos de Dios no es en el sentido estrictamente religioso, no se escandalicen. Es en el sentido de actos que están fuera de nuestro alcance y de nuestra comprensión, que vienen de fuerzas incontrolables, causas de la naturaleza, autos de Dios, hechos sobrevenidos, eventos imprevistos de gran magnitud. Algunos pueden hablar de eso como cisnes negros. Es un tipo de evento de esta magnitud. Otro tipo de origen, ya a nivel humano, errores, fallas de sistemas, accidentes.
Tercera causa, falta de atención a las áreas críticas y delicadas. Falta de prevención, descuido. Y la más corriente, en el caso de las crisis que nos afectan, es la postergación, el despuesismo. Anoten esa palabra que es nueva, despuesismo. No, eso lo hago después. No, yo lo arreglo después. No, yo me veo con el médico después. Yo pago esa deuda después de. Entonces, el después de, el despuesismo, la postergación, lo que hace es aumentar la capacidad explosiva de una crisis que está en incubación. ¿Dónde tenemos nosotros control? No tenemos control sobre los actos de Dios. Pero sí tenemos control sobre los accidentes, porque la mayor parte de los accidentes pudieron ser evitados. Hay una serie en televisión que a algunos les da pánico ver, que se llama Desastres Aéreos. Hay algunas personas que no les gusta ver esa serie porque precisamente se trata de eso, desastres aéreos. Sin embargo, lo importante de esa serie es que ahí se hace una investigación de esos desastres y se llega siempre al final a la conclusión de que fue algo que pudo evitarse. Un repuesto no cambiado a tiempo, un manual que no se siguió al pie de la letra, un entrenamiento que no tuvo un piloto, una luz que no funcionó, y esa luz no funcionó porque a su vez alguien no hizo lo que tenía que hacer. De tal manera que los accidentes son evitables. Y consecuentemente las crisis producidas por accidentes pudieron ser evitadas. Allí actúa pues lo que se llama la prevención. Y todos naturalmente deseamos que en una línea aérea la prevención funcione. Claro que no siempre en las líneas aéreas venezolanas eso es una garantía, pero en las líneas aéreas grandes internacionales eso funciona. Y nosotros debemos aprender eso, hacer que esa prevención funcione también en nuestra vida. Dejar de ir al médico para después ir al médico cuando esté ya en la cama. Muy bien, ¿qué las origina? Entonces aquí nos acercamos ya a las claves. Clave fundamental, anticipar las crisis, que es el caso de la prevención. Y aquí hay una clave muy importante. Las crisis anuncian su llegada. Las crisis avisan. Las crisis dan señales. Pero muchas veces no escuchamos ni atendemos esas señales. Prevenir, evitar, minimizar. Y tercer caso, gerenciar con las 7 claves que les voy a explicar. No, déjenme contarle algo que me ocurrió justamente la semana pasada. La semana antepasada yo le cambié el sistema de alarma a mi automóvil. Quité el sistema que traía ya el modelo original y le monté una alarma estándar. Y funcionó perfectamente, sin problema. A los 4 o 5 días de tener el nuevo sistema de alarma, un día pues voy a actuarla y tardó un poquito en responder. Cogí mi carro y me fui. Al siguiente día lo mismo, tardó un poquito en responder. Tomé mi carro y me fui. Al tercer día se pegó la alarma. Se pegó la alarma y no había manera de desconectarla. Tuve que quitar la batería, buscar otro carro y llegar tarde a una reunión. Muy bien, yo no hice caso de las señales que me dio esa crisis que venía. La crisis se anunció.
esa pequeña falla me decía, algo anda mal. No esperes la crisis. Y yo, especialista en crisis, no le hice caso a esas señales y la crisis se me vino y reventó y me originó un tremendo problema. Ahora, si eso me hubiera ocurrido en la autopista, la crisis de características pues, mayores y me hubiera arruinado pues toda una semana. Entonces, hay que entender eso. Las crisis dan señales. El cuerpo, tu organismo, da señales. Te anuncia, te previene, te anticipa de posibles problemas de tu salud que están en gestación o incubación. Atiéndelos a tiempo, cuando todavía pueda ser oportuna y posible una curación. Pero no, esperamos siempre que la cosa llegue al extremo. Tenemos a veces alma de bombero, es decir, actuar bajo el incendio y no prevenir el incendio. Vamos entonces con las 7 claves doradas. ¿Cuál sería la primera gran recomendación o la primera clave de estas que yo pretendo compartir con ustedes? ¿Qué sería lo primero que a ustedes se les ocurre que debe estar en esa lista? Yo pensé que me iba a decir por ahí la primera. Alerta. Estar alerta. Prestar atención. Estar preparado. Otra opinión. Prevenir. Tener la actitud adecuada. La cosa va por allí. Que no cunda el pánico. Esa es la primera recomendación. Calma. Cabeza fría. Si usted se aterroriza, si se pone nervioso, no puede pensar. No puede imaginarse qué va a hacer. No se le ocurre lo más obvio. De tal manera que lo primero es tranquilidad. Calma, que no cunda el pánico. Clave número 2, no la oculte. Si usted está en la empresa, usted es supervisor o gerente y ocurre una crisis, no la oculte, comuníquela, infórmela. Y si es en la familia, compártala con la familia. No la oculte, no se la trague. Tercera, enfréntela preparando un plan de acción. Muy bien, esta es la crisis, este es el problema. ¿Qué se puede hacer para resolverlo, evitarlo, controlarlo o minimizarlo? Y haga su lista de 3, 4, 5, 6 actividades que conducen a ese control. Busque ayuda, que está relacionado con el número 2 de no ocultarla. Busque ayuda, consulte con expertos, consulte con gente de buena voluntad que pueda ayudarla. Busque otros que puedan ayudarla. Como decía Benavides, lo importante es tener el número de teléfono de quien sabe y no saber todas las cosas. Tenga a quien llamar. Y actúe. Aplique, desarrolle su plan de acción que ya lo hizo en el número 3. Reflexione, aprenda, siéntese una vez que ya controló, que ya apagó ese incendio, siéntese a reflexionar por qué pasó, qué ocurrió y sobre todo, ¿qué puedo yo hacer a partir de esta crisis? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Cómo puede servirme este aprendizaje para el futuro? Una crisis, por pequeña que sea, tiene un gran costo, un costo emocional fundamentalmente, un costo económico, un costo en tiempo. Muy bien, ese costo, ¿para qué puedes tú aprovecharlo? ¿Cómo puedes tú capitalizar ese desgaste que tuviste
haciendo una transformación, un cambio, un nuevo enfoque de la realidad, una nueva manera de ver tu negocio, una nueva manera de ver lo que estás haciendo para realmente convertirla en una oportunidad. Muy bien. Este tema que hemos estado compartiendo con ustedes, el manejo de las crisis, es una parte de mi libro, Más tiempo bueno, menos tiempo malo, que por cierto tenemos una mesa allí justo a la entrada del salón de exposiciones y tenemos este libro. Ahora, este libro, el tema de las crisis es uno de los 50 asuntos que tienen que ver con calidad de vida que se tratan acá. De tal manera que si usted tiene este libro, no solo va a tener estructura, conceptos y técnicas para el manejo de las crisis, sino para muchas otras cosas, para la administración del tiempo, para la planificación de sus objetivos, para muchas otras actividades de su vida diaria que tienen que ver con eficacia para mayor calidad de vida. Entonces, se los recomiendo. Ténganme, eso no se lo estoy regalando. ¿Cómo así? ¿Qué hace este animalito metido aquí? ¿Qué hace esa? Ese es un molusco, un bivalvo, una ostra, una madreperla y una perla. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Heidi o Heidi. Heidi Valero. Muy bien, Heidi. Heidi nos dice lo siguiente. Eso es un ejemplo sublime de lo que se llama resiliencia. Porque todo lo que hemos estado hablando hasta ahora tiene relación con ese término que no lo había usado, ahora lo uso, que se llama resiliencia. Para superar las crisis, la resiliencia, el ejercicio de la resiliencia, el desarrollo de una actitud resiliente es fundamental. Y la madreperla es un ejemplo extraordinario, porque este es un molusco absolutamente básico, un animal primitivo. ¿Y de dónde viene la madreperla? Cuando una madreperla está normalmente cerrada, ingresa un grano de arena. Eso es una perturbación catastrófica, diríamos un dolor tremendo en ese animalito, en ese primitivo molusco. Entonces empieza a aislar ese granito de arena segregando una sustancia y esa segregación continua y sostenida es capaz de generar una cosa tan hermosa y tan bella como una perla. Esférica, brillante, de una tersura extraordinaria, pero que nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos fabricar perlas de nuestras crisis, fabricar grandes cosas de nuestras pequeñas desgracias que podemos convertirlas en oportunidades, llorar o aprovecharlas. Muy bien, entonces les dije las 7 claves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arquímedes Román, por tan excelente ponencia.